Bienvenidos. Mi nombre es Rayeli Cancura. Junto con mi compañero Valentina Medina. les vamos a hablar sobre tres corrientes filosóficas que sustentan el derecho hasta hoy en día. El iusnaturalismo. Este defiende que existen derechos y principios morales inherentes a la naturaleza humana, es decir, los derechos de las personas, ya sean reconocidos o no por el Estado, son parte de las personas como algo natural e intrínseco a estas, siendo en todo caso el Estado un mero órgano que implica su posterior reconocimiento, respetos y en sus casos aplicación. Supone la existencia de un derecho trascendente y anterior al derecho positivo, derecho que bajo la sombra de la razón, de la naturaleza o de Dios es asumido como el único orden regulador de la validez universal, al que los hombres, guiados por la recta razón, pueden aspirar. El iusnaturalismo busca lograr el fin de los seres humanos y también busca decirnos cuáles son los principios fundamentales que no necesitan un orden jurídico, por ejemplo, robar, no matar, entre otros. Los postulados que sustentan la corriente iusnaturalista son que el derecho natural es el único orden regulador de validez universal y los hombres, guiados por la razón, pueden aspirar a este derecho. La ley eterna es la misma razón divina que gobierna el mundo y que la ley divina es revelada por Dios a través de las Sagradas Escrituras. Estos postulados vienen del iusnaturalismo cristiano, que sostiene que el derecho natural se basa en Dios y es anterior al derecho positivo. Sus representantes eran San Agustín, que consideraba que el derecho era la ley eterna de la razón divina, y Santo Tomás de Aquino, que defendió el iusnaturalismo teológico, el cual postula la existencia de un orden moral derivado de la voluntad divina y que las normas son establecidas por Dios, pero pueden ser conocidas por la razón humana. Consideraba que el precepto hay que hacer el bien y evitar el mal equivale a hay que hacer aquello que la razón práctica considera naturalmente como bien. Y por otro lado tenemos el iusnaturalismo racional. El iusnaturalismo racionalista es una teoría filosófica que sostiene que los derechos naturales provienen de la razón humana y no de mandamientos divinos. Se desarrolló en los siglos XVII y XVIII en el contexto del movimiento iluminista. El iusnaturalismo racionalista tuvo un papel clave en las revoluciones liberales. Sus principios y sus métodos se aplicaron en las codificaciones de leyes y marcaron el inicio de la nueva ciencia de la legislación. El iusnaturalismo racionalista influyó en la forma de hacer y pensar el derecho que aún hoy seguimos usando. Los postulados de esta corriente son que se desarrolla a partir del racionalismo moderno, se basa en un método filosófico racional deductivo. El objetivo es reducir el derecho y la moral a una ciencia y culmina en la filosofía jurídica de la Ilustración. Sus representantes son Thomas Hobbes, que creía que el derecho natural es una regla general de la razón. Para él, el derecho natural es el único orden regulador de validez universal. Y John Locke, que sostenía la idea de que la ley natural es la base de la sociedad y que se puede conocer a través de la razón. Locke es considerado uno de los padres del liberalismo moderno. A partir del iusnaturalismo racional surge la escuela racionalista, que es una corriente filosófica que surgió en Europa en los siglos XVII y XVIII y que se basaba en la idea de que la razón es la fuente del conocimiento y se opone al empirismo que prioriza la experiencia sensorial. Un ejemplo del iusnaturalismo en la actualidad serían los movimientos sociales que luchan por el reconocimiento de nuevos derechos, como el matrimonio igualitario o los derechos de los pueblos indígenas, que a menudo apelan a principios de justicia y dignidad humana que consideran inherentes y previo a la legislación positiva. Y esto se puede y se lleva a cabo gracias a la libertad de expresión. Otra corriente filosófica que estuvimos investigando fue el positivismo o corriente positivista, la cual sostiene que el derecho es creado y definido por una autoridad. Se debe separar la ley de la moral y de la justicia y tiene que enfocarse en la validez formal de las normas. El positivismo considera que el derecho es un conjunto de normas creadas por un poder soberano. Este poder soberano tiene que cumplir con requisitos formales en un territorio determinado. El positivismo, al enfocarse en la validez formal de las normas,
se tiene que enfocar en si estas normas fueron creadas por una autoridad competente y si esta autoridad competente siguió con los procedimientos establecidos, más allá que en el contenido o justicia que esta norma pueda poseer. Como ejemplos del positivismo tenemos la Constitución, las leyes y las sentencias judiciales. El positivismo se opone al naturalismo, ya que este último sostiene que existen derechos naturales que son anteriores y superiores a cualquier ley positiva. Como los postulados que tenemos del positivismo es que el derecho y la moral son distintos, las normas jurídicas son válidas por el hecho de emanar del Estado, no por los valores éticos o sociales que la norma tenga. El positivismo rechaza la metafísica y el derecho natural. El positivismo metodológico se basa en el logicismo racionalista, que otorga al juez un papel técnico. Como representantes de la corriente positivista tenemos a Hart, que describió el derecho como un sistema normativo integrado por reglas primarias y secundarias. Definió como normas primarias las que imponen obligaciones o conceden derechos. Son normas de conducta que califican algo como prohibido, permitido u obligatorio. Como ejemplos de normas primarias tenemos las normas penales y de responsabilidad civil. Las normas secundarias, por otro lado, son las que determinan cómo se reconocen, modifican y aplican las normas primarias. Como ejemplo de las normas secundarias tenemos las normas que autorizan a los jueces decidir casos o al Congreso a dictar leyes. Además, Hart propuso la regla de reconocimiento para determinar la certeza de las reglas primarias. Desarrolló la teoría práctica de las reglas para explicar cómo llega a existir una regla de reconocimiento. Otro representante fue Hans Kelsen, fue un jurista austriaco que se considera el pilar del positivismo. Él consideraba que el derecho y la moral son órdenes sociales distintos y separados. Consideraba que el derecho es un fenómeno autónomo de cualquier ley o hecho naturalista. El derecho para él era una técnica social orientada en promover conductas deseadas en los ciudadanos y consideraba la justicia un ideal irracional que no es accesible al conocimiento, y para él el derecho positivo era el único objeto de la ciencia jurídica. Del positivismo jurídico surge del positivismo. El positivismo jurídico se desarrolló en el siglo XIX. Más que nada, el positivismo jurídico se basa en el método interpretativo, gramatical, histórico y lógico del positivismo. Y por último, tenemos el realismo jurídico. Es una corriente doctrinaria de corte sociológico. Esta sostiene que el derecho se debe estudiar tal y como actúa en la realidad y que la vigencia de una norma se determina a partir de la posibilidad de ser aplicada por un juez. Por ello, le brinda gran importancia a las predicciones sobre la actividad de los jueces. Considera la unión de la ciencia y la filosofía y también expone el escepticismo ante las normas. Esta característica reconoce la vaguedad presente en el lenguaje cuando se formulan las normas jurídicas, y dicha vaguedad solo se logra disminuir, pero nunca se logra eliminar. Como representantes del realismo jurídico existen dos posturas: el realismo jurídico escandinavo, que se considera una variante del positivismo jurídico, y sus defensores se consideraban los auténticos representantes del positivismo jurídico. Y por otro lado tenemos el realismo jurídico norteamericano, que más que nada fue una extensión del progresismo político. Por el lado escandinavo tenemos a Axel Hagerström, sueco, que propuso el realismo jurídico como una alternativa al positivismo jurídico y al naturalismo. Hagerström rechazaba las nociones metafísicas y los conceptos abstractos en el derecho, como los derechos subjetivos y la justicia, como entidades independientes. Argumentaba que estos conceptos carecían de una base empírica y eran solamente un producto de la imaginación humana, no de una realidad observable. Su realismo jurídico más que nada se centraba en el estudio del derecho como un fenómeno social observable. Consideraba que el derecho debe analizarse en términos de sus efectos reales en la sociedad, en lugar de conceptos abstractos. Hagerström prestaba especial atención a la psicología humana en la comprensión del derecho. Analizaba cómo las normas jurídicas influyen en el comportamiento humano y cómo las personas perciben y reaccionan ante el derecho. El realismo jurídico escandinavo, influenciado por Hagerström, se distingue del realismo jurídico estadounidense por su enfoque filosófico y su crítica a la metafísica. Por el lado estadounidense o norteamericano tenemos a Oliver Wendell Holmes Jr., fue un jurista estadounidense que se considera un precursor en el realismo jurídico estadounidense. Su pensamiento que influyó en el ámbito judicial y académico.
Para él, él consideraba que el derecho es dinámico y cambiante y que se debe adaptar a las exigencias del presente. Creía que el derecho no tiene una esencia lógico-formal, sino una existencia vital que se resuelve en la experiencia jurídica. Consideraba que la creación de leyes es un asunto de los cuerpos legislativos, no de tribunales. Un ejemplo de realismo jurídico en la sociedad sería cuando una norma es creada, pero esta norma no es cumplida por gran parte de la sociedad. ¿Qué pasa con esta norma? Esta norma debe pasar a ser modificada para que así la sociedad se adapte y se pueda adaptar a esta norma y, por así decirlo, pueda cumplir esta norma. Y de cierto modo la sociedad se adapta a la norma y la sociedad empieza a cumplir con la norma, porque la norma anterior se podía cumplir, pero era más difícil de cumplirse. Bueno, con esto nos despedimos. Espero le haya gustado. Sí, hicimos nuestro mayor esfuerzo para que se comprendiera. Muchas gracias por su atención.